para demostrar. Muy mal, muy mal. Luis, ¿tú juegas Free Fire? ¿Yo? Ajá. ¿Juegas Free Fire? Sí. ¿Cómo es tu añadiente? Yo ¿Qué? juego con No te conectas, Cale. Yo juego con Alexander. Dame tu Yo también. Pe. Atención a la clase. Pero ni siquiera, Aprieta Show. ni siquiera comenzó. Ahora sí. Profe, digo algo. Profe. Profe, me he choteado. Dios. Profesor, ¿sigue ahí? Diego no, Profesor, tiene el micro apagado. Diego no entró. Sí, chicos, sí, chicos, discúlpenme. Entonces, chicos, les comentaba que hoy día, chicos, vamos a tratar hoy día de ver nuestro tema de hoy día, la célula. La célula es muy importantísima para todos los seres vivos. ¿No? Sí, chicos, son pequeñísimas que justamente lo podemos ver mediante un microscopio, ¿ya? Pero vamos a ver en sí cuál es la función que tiene la célula. Dice que cumple las tres funciones, la nutrición, la relación y reproducirse, imagínate. O sea, es un ser vivo. Porque si no fuese un vivo, imagínate, nosotros tampoco no tenemos vida, imagínate. Y vamos a ver cómo se reproduce y vamos a ver también cómo, a ver, en qué tiempo se había reproducido esta célula. ¿Sí? A ver, vamos, primero chicos, a impartir, vamos a ver acá, estamos viendo, aquí estamos, muy bien chicos. Ya estamos ahí compartiendo chicos, ¿sí? ¿Compartimos todos? ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver, miren chicos, acá, por ejemplo, mira, te pongo 2, 3 imágenes, ¿ya? Te pongo 2 o 3 imágenes donde tiene que ver, mira, cómo está compuesto nuestro organismo. Por ejemplo, aquí, ¿qué cosa ves chicos acá? ¿Qué estamos viendo, por ejemplo? A ver, nos vamos a ver acá. ¿Qué está viendo usted acá? Aquí, acá usted qué ve. ¿Está Un viendo? arquitecto. Un albañil que está trabajando, ¿no es cierto? Alguien construyendo una casa. ¿Cómo lo ves a estas, tú cómo lo ves a estas partecitas? ¿Lo ves grandes? ¿Sí? Chiquito. Lo ves grande, ¿no es cierto? Chiquito. Acá vemos pequeñísimas. ¿Me entiendes? Entonces, la pared, por ejemplo, para hacer una casa necesitamos, por ejemplo, necesitamos ladrillo, el cemento, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, vemos esto que están acá en este dibujo que te señalo, esas son las partes más pequeñísimas que está dentro de nuestro organismo que hace la función. Mira, entonces es la célula, pues. Entonces, en conclusión, la célula dice que es la parte más pequeñísima de un ser vivo o de todos los seres vivos, que como te comentaba hace un momento, que tiene la capacidad, chicos, miren alumnos, de poder realizar las tres funciones, ¿no? Las funciones vitales de la nutrición, de la respiración y de la reproducción, de relacionarse, miren chicos. Imagínense, si no fuesen las células, imagínense cómo trabajaría, por ejemplo, en los nutrientes. Mira, cómo de los alimentos que uno ingiere, cómo haría que se conviertan en otras nutrientes, sustancias más nutritivas y para poder tener una cantidad de energía. ¿Entiendes? Imagínate, la función de la respiración, mira, de nuestros pulmones también tienen células que hacen lo que es el intercambio gaseoso, donde absorbemos una gran cantidad de oxígeno, ¿entiendes? Y son nuestros bronquios, nuestros bronquiolos. La función que hace, mira. La reproducción en la que justamente se reproduce el ser vivo. Se reproducen todos los seres vivos, las plantas, los animales se reproducen. Si no hubiese reproducción, entonces, ¿cómo
imagínate cómo sería el mundo. Sería distinto. ¿Me entiendes? Entonces ya tenemos, por ejemplo, ¿qué es una célula? Es la parte más pequeñísima, más pequeñísima de un ser vivo y que justamente tiene la capacidad de poder realizar estas funciones vitales. Vamos a ver cómo se descubrió la célula. ¿De qué manera se descubrió la célula? Entonces dice que la célula se descubrió casi en el siglo XVII y XVI, ¿no? Cuando, te comento, cuando el hombre lo pudo ver, lo pudo visualizar mediante un microscopio, que eran pequeñísimos esas partes diminutivas. Y acuérdense que también, por ejemplo, en las células, por ejemplo, también hay células pluricelulares y las células, por ejemplo, unicelulares, ¿no es cierto? Como las bacterias, por ejemplo, que son pequeñísimas. ¿Entiendes? Las plantas también tienen, por ejemplo, tienen células, ¿me entiendes? Entonces dice que las primeras células que hubo sobre la Tierra aparecieron hace millones de años, pero fue exactamente en el siglo XVI, XVII, cuando el hombre pudo verla gracias a la invención de este instrumento muy importantísimo, como es el microscopio que aquí justamente le estamos señalando. Ahora, aquí en la parte de arriba, no sé si estás ahí visualizando, te pongo ahí 3 imágenes, ¿me entiendes? A ver, ¿por qué dirás que te pongo yo 3 imágenes? Si hacemos todos un ejemplo de cómo, por ejemplo, de cómo las células se han reproducido o las células en qué momento, por ejemplo, chicos, aparecen. Entonces, te pregunto yo, esto de acá que te señalo, ¿qué tipo de animales son? Dinosaurios. Dinosaurio. Sí. Un brontosaurio. Ya, muy bien. Les pregunto, ¿los dinosaurios serían los primeros seres vivos que aparecieron? No. No, ¿cierto? No. ¿Qué dice, a ver, Succe? ¿Serían los primeros seres que aparecieron? ¿Se reproducieron? No, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Por eso que acá te pongo una X. Entonces, los dinosaurios no fueron los primeros seres vivos que se reproducieron. Y acá abajo te pongo, por ejemplo, de la creación, por ejemplo, en el planeta, en aquel momento. Entonces se dice que en aquel momento el planeta Tierra estaba conformado por una gran cantidad, chicos, ¿de qué? De gases calientes, todo era temperaturas calientes, ¿no es cierto? No había casi oxígeno, no había aire, no había seres vivos, no había nada de plantas, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que conforme fue pasando el tiempo, la cantidad de energía, de materia, chicos, se fue justamente dispersando y dice que se fueron formando las primeras microcélulas, las células. ¿Ves? Por eso que acá te muestro, pues. Acá te muestro, por ejemplo, ¿no? Cómo era, mira, la erupción de los volcanes, la cantidad de energía, de gases calientes, y abajo te muestra cómo se va reproduciendo, o cómo se reproducieron las primeras células. Entonces, no, decían, los primeros dinosaurios no fueron los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta Tierra. ¿Entiendes? Muy bien. Ahora vamos a ver, ¿quién lo descubre la célula? La célula fue descubierta por un científico, ¿no? Muy experimentado, un científico inglés, Robert Hooke, en el año de 1665, lo descubre. Por eso dice que hace millones de años, pero entre el siglo XVI y el siglo XVII, ahí recién el hombre lo descubre mediante este aparatito, un microscopio, como te puedo decir, ¿cierto? Entonces Robert Hooke, ¿qué hace? Lo analiza. ¿Cómo lo analiza? Mediante una lámina, dice, de corcho de microscopio, ¿cierto? Él lo analiza justamente y ahí va a observar las pequeñísimas partes tan diminutivas, lo cual es, en aquel momento, Robert Hooke le da el nombre justamente a estas células, a estas partes tan pequeñísimas que están dentro de nuestro organismo y que cumplen las funciones, las 3 funciones, de la nutrición, de la relación y de la reproducción, chicos. ¿Ves? Muy bien. Aquí estamos viendo, bien, chicos, por ejemplo, ¿no? Las partes de una célula, ¿ya? Mira, acá tenemos, por ejemplo, el núcleo, acá tenemos el citoplasma, acá tenemos la membrana y acá tenemos los órganos o los organelos. Como estamos viendo acá, mira, esta parte, la membrana, es la parte donde justamente es el revestimiento de la parte de la célula. ¿Sí? Mira,
Vemos acá, por ejemplo, el citoplasma. El citoplasma que está dentro y tiene una particularidad de tener un líquido un poco gelatinoso. ¿Sí? A ver, apaguen su micro, por favor. ¿Ya? Un poco gelatinoso. ¿Entiendes? Y aquí, acá en esta parte, el núcleo, el centro. Apaguen su micro, por favor. El núcleo. Este núcleo. Esa es la parte fundamental, esencial de la célula. Es como, por ejemplo, como el cerebro. Como el cerebro, por ejemplo, ¿no? de donde tiene la capacidad de realizar diferentes funciones de niños. Y aquí en el núcleo, chicos, aquí, por ejemplo, se encuentra, por ejemplo, lo que es la parte genética. ¿Y sabes qué es la parte genética? A ver, ¿quién me dice? A ver, Carle, ¿sabes qué es la parte genética? ¿El núcleo? Sí, pero ¿tienes alguna idea de qué cosa es la parte genética? El ADN, por ejemplo, aquí en el núcleo se va a formar, por ejemplo, se encuentran el núcleo, por ejemplo, el ADN. ¿Y sabes qué cosa es el ADN? ¿De dónde se empezó a crear? ¿Perdón? ¿Y saben qué cosa es el ADN? Es la parte esencial, fundamental, como te vuelvo a decir, es la parte del cerebro de la célula donde va a hacer diferentes funciones, y aquí en el núcleo, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es la parte genética de las personas, pues hijos. A ver, ¿por qué nos dice a veces nuestra familia o nos dice a veces tus amistades, oye, te pareces igualito a tu papá? Tienes los ojos, tienes la nariz, has sacado las orejitas, el cabello. Eso me dicen a mí. Esa es la parte genética, pues, ¿cierto? La parte hereditaria, ¿me entiendes? La parte hereditaria heredamos, ¿no es cierto?, de nuestros padres o también de las generaciones, por ejemplo, del abuelito. A veces dicen, dicen, Caletito se parece de repente a su abuelito, ha sacado todo ese genio, ha sacado de repente el cabello, la contextura, ¿ves? O sea, Igualito a su papá. escúchame, entonces los genes siempre van a ir, ¿no es cierto? Bigotito. Entonces, esa es la función del núcleo, la parte central, la parte fundamental de la célula, pues chicos. Y justamente los organelos están en esta parte donde tú ves acá diferentes partes que, o sea, cada de estas partes cumplen diferentes funciones, bien, chicos. Muy bien. Seguimos a ver viendo la parte, ¿no? de la célula. Qué importantísimo, ¿no? El tema de nuestra célula. ¿Ves? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La parte, por ejemplo, ¿no? de esta célula. Y vamos a tener, por ejemplo, célula animal y células vegetales. Entonces, ambas células, bueno, pues se van a aparecer porque justamente tienen el núcleo, tienen su membrana, tienen su revestimiento, ¿no es cierto? ¿Ves? Pero vamos a ver acá netamente las partes, por ejemplo, de las células. Aquí, por ejemplo, dice, tenemos los ribosomas. Los ribosomas son las partes más pequeñísimas, dice, más pequeñas, las estructuras básicas que se encargan justamente de fabricar las proteínas, ¿me entiendes? De todos los alimentos, por ejemplo, que uno ingiere, se vuelven en proteínas muy ricas, muy nutritivas. ¿Las plantas se nutren, Diego? Una pregunta le hago. ¿Las plantas se nutren, Diego? Activa tu micro, Diego. ¿Sí? A ver, ¿de qué manera se nutren las plantas? A ver. ¿Cómo ellas se alimentan? ¿De qué manera? ¿Mediante qué parte? A ver, Carletito. ¿Del xilema y floema? No, le estaba preguntando las plantas, ¿cómo se alimentan ellas, por ejemplo? ¿Por dónde absorben la cantidad de energía, de alimentos, de sustancias? A ver, ¿quién me dice? A ver, se olvidaron. Bueno, acuérdense que las plantas absorben la cantidad de sales y aguas minerales por las raíces. Por las raíces ellos absorben una cantidad de sales y aguas minerales. Claro. Entonces, y luego se van a convertir, chicos, en proteínas. Bueno, en las plantas, acuérdense que hacen la función de la savia bruta y la savia elaborada. La savia elaborada quiere decir que se han convertido en nutrientes ricos para poder nutrir y esa planta pueda reproducirse, pues hijos. Pueda no dar unos frutos. Entonces, por eso es que los ribosomas
son las partes más pequeñísimas, ¿cierto? Son las estructuras que se encargan de qué cosa, de fabricar las proteínas, miren chicos, en los organismos de los seres vivos, ¿me entiendes? Vemos otra parte, por ejemplo, los mitocondrias. Los mitocondrias tienen la particularidad, chicos, dice que se encargan, por ejemplo, de la función de la respiración de todos los seres vivos, imagínate. ¿Las plantas respiran o no, chicos? A ver, ¿quién me dice? Sí respiran, profesor. Sí respiran, profesor. ¿Mediante No, qué? sí respiran por las Mediante- hojas. Mediante las hojas. Por las hojas. Acuérdense que los mitocondrias tienen la función o son las encargadas de la respiración celular, utilizando el oxígeno. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, nosotros respiramos, llevamos el aire que se convierte en el oxígeno y que lo vamos a llevar, ¿por dónde? Por nuestras fosas nasales. Por las cavidades, ¿no es cierto? Por las aberturas que tenemos. Entonces, por aquí ingresa la cantidad de oxígeno y luego en estas partes, en las partes de dentro tenemos, por ejemplo, unos cilios vibratorios. Tenemos, por ejemplo, donde ahí el aire o el oxígeno se va a calentar un poquito, se va a humedecer y luego va a pasar por llega a nuestra laringe, a la tráquea, y viene lo que es a los pulmones, ¿entiendes? Entonces acuérdense que los mitocondrias tienen la función de la respiración celular, donde utiliza la cantidad de oxígeno para reproducir la cantidad de energía que la célula necesita, pues. Si no, ¿cómo? Pues, acuérdense, chicos, ¿eh? Vamos a ver la otra parte, por ejemplo, chicos, de los lisosomas. Los lisosomas se encargan de la parte digestiva, de la digestión celular. Así como nosotros ingerimos... Los escucho entrecortado. Sí, debe ser, dijo el de internet, ¿ya? Estoy haciendo lo posible. Los lisosomas son los encargados, chicos, ¿de qué cosa? De la digestión, de la parte de los alimentos. Así como nosotros ingerimos alimentos, al mismo tiempo, ¿qué hace? Lo vamos a ¿qué? A desechar. Lo eliminamos porque no nos sirve, pues, nenes. Entonces, en nuestro organismo se queda toda la parte nutriente, toda la parte buena, que se convierten en proteínas, y que por eso tenemos toda la capacidad de energía. Estamos con todas las energías y estamos con toda nuestra mente, porque ustedes también están trabajando ahorita, ¿sí o no? Están desgastando energía, su mente y su cerebrito, pues. Entonces necesitamos energía. Entonces los lisosomas solo se encargan de la parte digestiva de los alimentos y también lo desechamos, porque no nos sirve, los elimina mediante la micción y mediante la defecación. ¿Me entiendes? La planta, ¿de qué manera? A ver, les pregunto, ¿la planta de qué manera, por ejemplo, hace la función de la respiración? Donde justamente los mitocondrias. Fotosíntesis. Exhalación, inhalación. ¿Perdón? Fotosíntesis. Ya, es la fotosíntesis, pero sí, claro, no, pero al mismo tiempo la respira y hace la función de la transpiración. O sea, también elimina una parte de oxígeno, ¿entiendes? Y después lo libera, ¿ya? En las vacuolas, como te das cuenta aquí, es una parte media esférica, media redondita, donde justamente son unas bolsitas que se encargan de almacenar, dice, una gran cantidad de líquido, una gran cantidad de agua, ¿no es cierto? O otras sustancias que lo extraen, lo siento, del medio. ¿Me entiendes? Acuérdense que nuestro organismo tiene casi el 60% de líquido y el 40% de otras proteínas, de energía, imagínate. Tenemos mucho líquido en nuestro organismo. ¿Ves? Entonces esas son las partes que convienen de los ribosomas, los mitocondrias, los lisosomas y los vacuolas. Se dan cuenta que cada de estas partes de la célula cumple diferentes funciones, ¿sí o no? Perfecto. Sí. Sí, muy bien, chicos. Entonces, acuérdense que los ribosomas son pequeñas partecitas que se encargan de fabricar las proteínas, los mitocondrias de la función de la respiración, utilizando el oxígeno, de los lisosomas que se encargan de la digestión de la parte de los alimentos, los digerimos, las proteínas, y luego las sustancias lo eliminamos a que no nos sirve. Y las vacuolas de la parte líquida, pues, chicos. Importantísimo, ¿no? Muy bien. Tenemos otra parte, miren, chicos. Tenemos, por ejemplo, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los cloroplastos y los centriolos. Vamos a ver la parte fundamental, por ejemplo, de las partes de la célula, el aparato de Golgi, dice.
Si te das cuenta tú acá en la imagen que te muestro, el aparato de Golgi, son como unas bolsitas, ¿me entiendes? Son como unos saquitos, menos aplanados y menos apilados, unos sobre otros, ¿no es cierto? Que se encargan de qué cosa, de recibirlas. El aparato de Golgi son como saquitos, bolsitas, que se encargan de qué cosa. Se encargan de recibirlo y lo empaquetan, o como que lo embolsan, así por ejemplo, el estilo. Una vez que lo embolsan, lo empaquetan, las sustancias son elaboradas, o sea, van a enriquecer, van a nutrir a la demás célula, chicos. Acuérdense, para los Golgi. Y el retículo endoplasmático, acá como te muestro, por ejemplo, es como una red, ¿no es cierto? Una cantidad, por ejemplo, de membranas muy pequeñísimas que se comunican, tienen una comunicación con el núcleo, con la parte central, con el cerebro de la célula, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Comunica el núcleo con el exterior para transportar las sustancias, ¿entiendes? Una vez que los alimentos hemos llevado, ¿no es cierto?, la masticación, la deglución, luego empieza el trabajo, la deglución, y luego lo reparte a las diferentes partes de nuestro organismo. Entonces, la parte, ¿no?, el retículo endoplasmático. ¿Qué color ves acá, chicos? ¿Qué color es esto? Verde, plata. Verde, plata. Claro, es un color medio verde. Y aquí... Plata. Verde esmeralda. Aquí nos hace referencia los cloroplastos. ¿Quiénes son verdes? Profesor, no escucho entrecortado. ¿Quiénes tienen la capacidad de ser, por ejemplo, de tener color verde? Las hojas, ¿sí o no? Las hojas. A ver, chicos, por favor, si me apagan su micro, porque como que está haciendo un poco de eco, por favor. Apáguenme por su micro, por favor. Ya, profesor. Hay cosas que no me entienden. Apaguen su micro, por favor, chicos. Muy bien, gracias. Entonces, les decía que justamente ese es un color verde que tiene particularidad que las plantas tienen las hojas verdes. El cloroplasto, pues, chicos, son los fotosintéticos, la fotosíntesis que las plantas van a realizar. Entonces, los cloroplastos, dice, son organelos típicos de las células vegetales, o sea, de las plantitas, ¿no es cierto? Que su función es, ¿qué cosa? Su función es de almacenar la gran cantidad de clorofila de las plantas, pues. ¿Me entiendes? La pigmentación, por eso es que las plantitas tienen la particularidad de justamente de tener lo que es justamente el color verde. Y eso es la función de los cloroplastos. Aquí, por ejemplo, mira, acá te veo como una gran cantidad, como unos tubitos, ¿no es cierto? Que tienen unas aberturitas. Esos son los centriolos, pues. Son los centriolos, donde son unos tubos bien delgaditos, casi cilíndricos, que tienen una gran cantidad de huequitos, muy pequeñitos, muy delgaditos, como unos poros, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se encargan de la división celular, van a dividir. Mira, chicos, importantísimo, ¿no? De las partes, por ejemplo, ¿no?, de la célula, de la estructura de la célula. Los ribosomas, los mitocondrias, los lisosomas, las vacuolas, tenemos los aparatos de Golgi, el retículo endoplasmático, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, ya se nos va a acabar el tiempo, muy bien, chicos, aquí tenemos, por ejemplo, según la estructura, ¿entiendes? Acá tenemos, según la estructura, tenemos... Bueno, pues, acá tenemos lo que vamos a ver es los eucariotas, ¿ya? Como te comentaba, que hay entre la célula, hay célula animal y célula vegetal. En lo que dicen los procariotas, fueron las primeras, dicen, existir. Los procariotas fueron las que hacen existir, pero ¿qué pasa? Que fueron muy pequeñísimas, o sea que estas no carecen de una membrana celular. En cambio, las eucariotas sí tienen una membrana celular, ¿ves? Entonces, dentro de los procariotas están, por ejemplo, las bacterias. Y dentro de las eucariotas, como te das cuenta, vemos la célula que tiene un núcleo, que tiene sus membranas, que tiene sus vacuolas, ¿me entiendes? Y son las más evolucionadas y las más complejas. ¿Por qué más complejas? Porque tienen diferentes partes, diferentes divisiones, y cumplen, por eso pues se cumplen las funciones vitales, pues. ¿No? La respiración, la transpiración, las proteínas, imagínate. Pues acá, son las más evolucionadas, son las más complejas y prestan membranas nucleares y poseen organelos básicos. Ejemplo, dice la célula animal y las plantas. Mira la diferencia que hay entre una célula animal y una vegetal. Esta es la célula animal, donde dice la célula animal contiene una gran cantidad de organelos llamados centriolos, los cuales
el animal tiene la capacidad de dividir a la célula. ¿Ah? Y en la célula vegetal contiene los organelos que se le va a llamar los cloroplastos, como te expliqué hace un momento, ¿ya? La célula vegetal tiene la particularidad, tiene unos organelos llamados los cloroplastos, las cuales tienen la cantidad de clorofila, y que la clorofila es un pigmento de color verde, ¿no es cierto? Y tiene una pared celular, chicos. Bien, chicos, hasta aquí he tratado de explicarlo, algo muy escuetamente, el tema de hoy día. Ahí voy a hacer unas preguntas si han entendido sobre el tema, chicos. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O puedo explicar algo rapidito? ¿Está claro el tema? Muy importantísimo de hoy día, chicos. A ver, Luis, ¿entendió el tema? Profesor, yo no entendí muy claro el ADN. El ADN. El ADN esa es la parte fundamental. Es el donde justamente te comentaba hace un momento que el ADN son las características físicas o la parte hereditaria. Los genes que vamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a llevar, por ejemplo, ¿no? De nuestros padres. Por eso que nos parecemos un poquito a papá y un poquito a mamá. A veces sacamos a veces los ojitos, la nariz, no sé, el color de, no sé, de nuestra cara, o el cabello, un poco lacio, un poco sortijado. Entonces esos son el ADN, pues. Y el ADN justamente es la parte esencial, donde está en el núcleo de la célula. Por eso te decía que el núcleo es la parte fundamental, es como el cerebrito de la célula, que va a hacer que haga diferentes funciones. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Está claro, Anderson? Sí, quería, profesor. Ok, muy bien. A ver, otra pregunta, ¿alguien por ahí? ¿Alguien no entendió? A ver, Luis, Caletito, ¿una pregunta? Es la... No, muy bien. Entonces voy a hacer, todavía me quedan unos 6 minutitos. A ver, Luis, ¿qué cosa es la célula para ti, a ver, Luis? Hago rapidito. Luis Andrés. La célula para mí es... No sé. A ver, Luis, un poco más, te digo que un poco más de seriedad, no estamos jugando, ¿eh? A ver, Diego. Rosario. A ver, Diego, ¿qué es para ti la célula? A ver. Rosario, ¿lo puedo decir? La célula es un órgano pequeño. Ay, pero un poco más fuerte y más claro, no te escucho muy bien, hijo. La célula es un órgano pequeño. Un órgano pequeño. A ver, Alejandrina. Es un microorganismo, profesor. Organismo. A ver, Santiago. ¿Estás por ahí, Santiago? Profesor, yo. A ver, ¿qué me dice yo? Caleb. A ver, Caleb, a ver, hijito, vamos, dale. Es la parte fundamental de toda la vida en el planeta. Por supuesto, chicos. A ver, otra preguntita. ¿Quién lo descubrió, a ver, las células? A ver, Heidi. ¿Quién lo descubrió la célula? Robert Koch. Robert Hooke. ¿En qué siglo? En el siglo XVI y XVII. Perfecto. A ver, ¿de qué manera o cómo, mediante qué aparato lo puede identificar la célula? A ver, Heidi. Por el microscopio. Tiene un microscopio, ¿no es cierto? A ver, la función, a ver, ¿qué es el núcleo? A ver, ¿qué función cumple el núcleo? A ver, Santiago. ¿Está Santiago? Santiago creo que se ha quedado dormido, me parece. A ver, Caletito, el núcleo. El núcleo es la parte fundamental de la célula. Perfecto. ¿Y El qué? cerebro y Dime, el dale. ADN. Por supuesto. ¿Y qué cosa es el ADN? A ver, Heidi. No, profesor. A ver, Heidi. Es algo que tenemos en común con algún familiar. Ok, perfecto. A ver, Anderson, me levanta la mano. El ADN es algo que nos caracteriza con Ok. nuestros familiares. Perfecto, muy bien, muy bien. Seguimos a ver. A ver, ¿qué función? A ver, vamos a ver. ¿Qué función cumplen los ribosomas? A ver, Luis. A ver, Luis, ¿qué función cumplen los ribosomas?
A ver, me levanta la mano ahí Heidi, me parece. A ver, Heidi. Son pequeñas estructuras encargadas de fabricar las proteínas. Proteínas, ¿no? ¿Eso, chicos? Muy bien. A ver, otra preguntita, todavía me queda tiempito. Las células cumplen 3 funciones. ¿Cuáles son? A ver. Yo, profesor, A ver, Calentito. Nutrición, de reproducción. nutrición, respiración, relación. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, ¿quiénes fueron los... a ver, vamos a preguntarle, en qué momento, a ver si aparecen las células? Le pregunto... En todo momento, profesor. A ver, les pregunto, hagan la imagen, acá por ejemplo, acá. ¿Fueron ellos primeros? ¿Los dinosaurios? No. No. No, profesor. No. Primero la erupción. 1600. Mediante, te digo que cuando se formó, por ejemplo, la Tierra, habían de la cantidad de energía que había, ¿no es cierto? Se fueron dispersando y se formaron las pequeñas microcélulas, pequeñísimas. ¿Ves? Por ejemplo, las bacterias, pues. A ver, ¿qué otra preguntita? A ver, los cloroplastos, a ver, ¿qué son los cloroplastos, chicos? A ver, ¿qué función cumplen los cloroplastos? A ver, ¿quién me dice? Cloroplastos. ¿Es una célula vegetal o una célula animal? No tengo idea. Vegetal. Vegetal, chicos. Hoy, chicos, mira, ya se nos va a acabar el tiempo. Ya todavía quedar con ustedes, pero ya se nos va a acabar el tiempo, chicos. Ya les voy a acordar el tema. Chicos, ha sido todo de mi parte y nos estamos viendo hasta la próxima clase. ¿Ya, chicos? Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídense mucho. Chao, profesor. A la próxima.